Hola, hola, buenos días. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios por un día más de vida. ¿Cómo amanecieron? Pues yo espero que estén muy bien con el favor de nuestro Padre Dios. Y pues gracias a Él ya estamos aquí otra vez para continuar con la lectura bíblica en el capítulo 8 de Josué. Y vamos a empezar leyendo su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros para que se nos dé el entendimiento a lo que Él quiere que entendamos de sus benditas revelaciones. Porque con su ayuda nos podemos aplicar su palabra a nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces vamos a recordar que cada vez que oramos, nosotros hablamos con el Señor. Pero cuando leemos su palabra, Él nos está hablando a nosotros. Somos bendecidos de que todos los días el Señor nos hable. ¡Ay, bendito sea Dios! Bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo 8 de Josué. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. El Señor le estaba dando la estrategia de guerra a Josué, fíjense. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. O sea, que iba a mandar unos hombres atrás, y ahí se iban a esconder atrás de la ciudad. Y Josué y el pueblo iban a ir por enfrente. Entonces, como Jai sabía que ya Israel había huido una vez de ellos, Jai salió a perseguirlos e Israel volvió a huir. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Ya iban para estar enfrente de Jai, pero ya ellos sabían que había otros atrás de la ciudad. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo.
todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. O sea, hicieron como que iban huyendo para que estos los siguieran. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. O sea que Josué, al hacer que los siguieran los de Jai, lo que estaban haciendo era alejarlos de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera detrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, o sea, los que estaban atrás de la ciudad, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les venían siguiendo. O sea, cuando Jai volvió, o sea, volteó a ver la ciudad, ya se estaba quemando. Y ellos ya no hallaban para dónde correr, y los de Israel en ese momento, en vez de seguir huyendo, se devolvieron contra ellos. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta el día de hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés.
un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. O sea, hicieron su altar y volvieron a recordar las leyes, los mandamientos, todo lo que Moisés les había enseñado por orden del Señor. ¿Y qué vamos a aprender de este capítulo? Pues algo muy importante. No importa cuán difícil creamos que sea levantarnos de una caída, de un error que cometimos, de algo malo que hicimos. Lo primero que debemos de hacer es volvernos a Dios, arrepentirnos, pedir perdón y Él nos va a dar su dirección. ¿Y saben qué? Nos va a fortalecer más. Para que el día de mañana, cuando se nos presente una situación igual a la que ya nosotros cometimos un error, vamos a responder sabiamente. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos dio su dirección. Josué aquí ya conquistó esta ciudad, pero después de un gran fracaso, ¿verdad? Pero él se volvió a Dios. Ellos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque quitaron todo lo que no era de Dios de ahí. Se regresaron al Señor, pidieron su ayuda y el Señor hasta les dijo la estrategia de guerra. Nosotros eso debemos de tomar en cuenta. Muchas veces incluso nos alejamos, puede ser de la iglesia, nos alejamos de las personas y hasta nos alejamos de Dios por un error que cometimos, porque nos avergonzamos o por X razón. O incluso a veces nosotros, cuando vemos que alguna persona cometió el error, somos hincapié de que esa persona se aleje, ya sea de la iglesia, de nosotros o de Dios. Y eso no lo debemos de hacer. Al contrario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos un error, necesitamos más la ayuda de Dios. Así es las demás personas, las demás gente. Cuando ellos cometen un error, necesitan más de Dios. Entonces, vamos a tomar mucho en cuenta esto. El proceso de un pecado es el arrepentimiento y el perdón. Y eso nos va a llevar a la victoria. Entonces, no importa lo difícil que parezca lo que hicimos, que no tenemos perdón. Claro que tenemos perdón. El Señor ahí está. No te alejes de Él. No nos debemos alejar de Él. Al contrario, vamos a entrarle con más ganas. Señor, perdóname. Dame la dirección que yo necesito. Y Él nos va a dar la victoria por el hecho de hacer su santa voluntad. Y sobre todo recordemos, no seamos estorbo para las personas que hayan cometido un error y nosotros mismos somos
de los que juzgamos y somos parte de que ellos se alejen, ya sea de la iglesia, de nosotros o de nuestro mismo Dios. No, porque eso también Dios lo mira y nos lo toma a cuenta a nosotros. Entonces, eso vamos a aprender del capítulo de hoy. No hay error difícil. No hay pecado que el Señor no perdone cuando nosotros venimos verdaderamente arrepentidos, pidiendo perdón y pidiendo su ayuda. Él nos va a dar la victoria. Así como este fracaso terminó en una victoria, así pasará con nosotros. Entonces, esto aprendimos del capítulo de hoy. Que Dios me los bendiga, me los guarde y recuerden, sonrían. Este es el día que hizo el Señor y todo lo que Dios hace es bueno. Bye. Que tengan un bendecido día. Bye.